que hayas tomado las riendas de los controles de esta nave. Cuando yo, miren, de verdad, no quiero hacerme el arrogante, ni quiero ahí andar inventando, ni sonar conspiranoico, pero pues cuando a StreamYard al parecer no le pareció que comparáramos a Nueva York con la Ciudad de México, ¿no? Pero bueno, querido Jaime, te mando un abrazo, te lo agradezco. Te pido por favor que nos compartas tus redes sociales y pues qué van a andar haciendo ahí en No Apto para Cínicos en un ratitito más. Pues sí, dentro de 2 horas hablaremos de este tema tan, ¿cómo calificar? Este esperpento con 2 patas que se llama Anabel Hernández. Estaba precisamente hablando eso un rato antes de entrar al aire contigo. Estaba hablando con un amigo de la DEA y estábamos platicando del caso de Anabel Hernández y me estaba diciendo, sí, digo, oye, ¿cómo te explicas tú esta temeridad de Anabel Hernández de querer seguir atacando al presidente, sugerir incluso que el presidente operó a favor del cártel de Sinaloa? Dice, no, pues es que ella, son gente que son adictos al escándalo. Le digo, pero la DEA tiene algo, dice, no, Anabel Hernández no tiene contactos en la DEA. Me mencionó otro periodista que no voy a decir su nombre, pero dice, esos 2 periodistas nosotros en la DEA, es que de verdad, porque son gente que luego platica con cualquiera, luego que dicen que son fuentes fidedignas, inventan mucho. Y pero en la DEA tenemos la política de ni siquiera mencionarlos, porque sabemos que lo que les interesa a ellos es vender libros, vivir del escándalo. Y y lamentable, ¿no? La opinión que tienen de Anabel Hernández y de otro periodista, que también ha publicado libros relacionados, lo que yo llamo la narcoliteratura, ¿no? Que les ha resultado un buen negocio. Y este tipo de escándalos, como el que protagonizó Anabel Hernández en la Feria del Libro de Guadalajara, te das, no, pues es que tiene sentido. Es que a veces se nos olvida, Toño, que el escándalo ya forma parte del espectáculo. El espectáculo lo mismo en ferias de libro, el espectáculo, por ejemplo, en la radio y televisión, como con el caso de Ciro Gómez Leiva. A ellos lo que les importa es elevar los ratings de audiencia. Esta mañana estaba escuchando a Ciro Gómez Leiva y ¿cómo se llama? Este personaje rastrero, Peregrino, que estaban felices, pero felices porque el nombre de Ciro Gómez Leiva seguía como tendencia en las redes sociales, ¿no? Y ellos creen que el seguir como tendencia en las redes sociales es algo digno de mención, es un honor, y creen además que eso es el reflejo fiel de la realidad en México. Y uno dice, pero ¿cómo pueden ser tan sopencos, tan cortos de vistas? Twitter o X no es la realidad de México, no es el espejo de México. Las redes sociales tampoco son el espejo de México. Tú puedes, me acordé muchísimo, yo no sé, tú te acuerdas de esta anécdota de Laura Zapata, que estaba indignadísima. Dice, no, es que en mi barrio todo mundo votamos. En Madrid dijeron que iba a ganar Xóchitl Gálvez. ¿Cómo es posible? ¿No? Y ese es el problema. El problema es que ellos se están acostumbrados a vivir y a nutrirse de lo que en Estados se conoce como hole rabbits, ¿no? De estos agujeros rabiosos donde, por ejemplo, Ciro Gómez Leiva tiene un agujero rabioso donde está la gente y la gente está permanentemente escuchando porque dicen cosas que les gustan, ¿eh? Son los famosos agujeros rabiosos. Y hay gente que cree que esos agujeros rabiosos es el reflejo de México, pero no es así. Pero, en fin, forma parte de esta nueva realidad, por fortuna. Hay gente muy inteligente que ya sabe discernir, sabe separar el grano de la paja. Mucha de esta gente seguidora
de Sin Censura, de No Apto para Cínicos. Estuvimos 3 días fuera, pero hoy retornamos, querido Toño, a partir de las 14 horas. No dejen de seguirme a través de mis redes sociales, @JaimeJorno. Te mando un abrazo, que lo hagas extensivo, mi querido Vicente, que quién sabe qué pasó con Vicente. Anda missing, Vicente. Le das un abrazo de mi parte. No, fíjate, hace ratitito, porque perdimos la comunicación ahorita con él, pero hace ratitito era lo que le planteaba yo respecto a las declaraciones de Anabel Hernández, que más bien se quedan ya en la revista del corazón. Lo digo con mucha tristeza, porque en algún momento creímos en la muy arrogante Anabel Hernández, porque se supo vender muy bien ella como la gran periodista y la gran investigadora. Era lo que nos repetía constantemente. Ella nos lo decía. Yo soy la gran investigadora. Yo que soy periodista, una gran investigadora de muchos años, y nos creímos eso. Hoy nos damos cuenta al analizar sus libros, carentes de rigor periodístico, carentes de cualquier tipo de, pues, sentido en cuanto a pruebas, en cuanto a verdadero análisis, en cuanto a sustento periodístico, que pues, la verdad más bien a donde ella pertenece es a las noticias del corazón. O sea, está muy bien, por ejemplo, cuando salen las notas estas en el TV Notas, en Ventaneando, de que Ninel Conde la demandó a ella y a Carmen Aristegui. Vamos, está al nivel de las Lili Telles, de como bien mencionas, de las Laura Zapatas, ¿no? Pues efectivamente son situaciones que la gente ve por morbo. Es el caso de los espacios escatológicos platulentos del cacarraqui, ¿no? O sea, la gente, yo dudo mucho que la mayoría de su auditorio lo vea porque verdaderamente considere que el cacarraqui es un líder de opinión o sus invitados. No, no, es por morbo. Lo que hace la gente es ir a divertirse, va a divertirse con gente que pues ahí va a burlarse de sí misma. Ahí han invitado a Anabel Hernández. Y esta revelación que nos haces con tu amigo agente de la DEA, bueno, no sabes el gusto que me da, aunque sí quiero decirte que a lo mejor podría tener algún vínculo con algún organismo organismo gubernamental acá en Estados Unidos, porque si escuchas las declaraciones, Jaime, que hace Anabel Hernández en la Feria del Libro sobre el consumo del fentanilo en México, pues es la narrativa del gobierno de Estados Unidos, del Departamento de Estado. Ah, no, sí, también en México se consume el fentanilo. Entonces, chance no la DEA, ¿no? Pero a lo mejor ahí USAID o el Departamento de Estado, ahí está con el, ha de ser amiga de Patel, ¿no? Y no sé, ¿no? Sí, Pero yo, no, es la misma, es el mismo relato que trae The New York Times, es el mismo relato que traen toda esta gente. Es increíble cómo Estados Unidos siempre ha insistido. Estados Unidos siempre ha convertido a México no solamente en su patio trasero, Estados Unidos ha convertido a México en su devorador de pecados. ¿Eh? Yo no sé si conozca a la gente la figura del devorador de pecados. El devorador de pecados en los pueblos antiguos era una persona a la que se invitaba al funeral de la persona que había, y si esta persona era un criminal, si esta persona era alguien que seguramente estaba condenado a irse al infierno, se invitaba a una persona para que comiera junto al cuerpo del muerto, y de esta manera, al comer, devoraba los pecados del muerto. Era una práctica muy antigua, y entonces Estados Unidos en muchos sentidos nos ha convertido en su devorador de pecados, ¿no? ¿Dónde estalló la crisis de la adicción por fentanilo? Pues en Estados Unidos. ¿Dónde? En los botiquines de las casas de la mayoría de los estadounidenses que compraban productos de laboratorio Purdue Pharma. ¿Dónde estalló el consumo o la crisis del consumo y la adicción por la heroína? Pues en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que trataban así a los soldados veteranos de guerra en Vietnam, donde es decir, y cuando uno va haciendo la revisión de caso por caso de todo lo que ha tenido que ver con la fallida guerra contra las drogas, pues el principal beneficiario ha sido Estados Unidos, que es el principal consumidor, donde en Estados Unidos hay leyes que prohíben el lavado de dinero. Pregúntame cuántos ejecutivos de la banca de Estados Unidos hay en la cárcel. Ninguno. Pregúntame qué miembro de la familia Sackler, dueños del laboratorio Purdue Pharma, está en la cárcel. Ninguno. ¿Por qué? Porque llegan a acuerdos con el Departamento de Justicia, pagan una módica multa y se acabó, ¿no? ¿Qué es lo que ahora hacen? Ya aprendieron el camino los líderes de los cárteles como Joaquín Guzmán López y su hermano
que ahora ya no, pues vamos a negociar nosotros con el Departamento de Justicia, les damos a cambio el mayor Zambada, causamos una guerra brutal en Sinaloa, pero nosotros por lo menos ya nos salvamos, ¿no? Por eso te digo que hay una larga historia de encuentros y desencuentros, y va a ser fascinante cómo el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum se enfrenta a esta nueva realidad, cuando Donald Trump asume el poder. Ayer estaba escuchando a John Feely. John Feely, Toño, fue el ex subsecretario de Estado para todo el hemisferio, fue encargado de negocios para México, fue embajador en Panamá, y John Feely odia a Donald Trump, bueno, porque Donald Trump lo maltrató mucho a él y a Roberta Jacobson. Donald Trump maltrató a esta generación de embajadores y diplomáticos que lo odian y entonces a mí me llamó la atención el carácter tan asertivo, John Feely diciendo, no, 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 esto va a pasar, sí va a haber incursiones de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en México, México no está preparado para recibir a miles de deportados. Digo, espérate, John, vamos a ver, como dice Claudia Sheinbaum, vamos a ver, espérate, pero no, yo vi muy convencido ayer a John Feely en la Feria del Libro, diciendo que sí, que nos va a ir de la chingada con Donald Trump. Digo, bueno, yo entiendo, John, que tú le tengas odio jarocho a Donald Trump, pero espérate, como dice Claudia Sheinbaum, espérate, sereno, de esta parte de México tenemos un gobierno que tiene una presidenta con mucho coco, tiene colaboradores bastante hábiles, astutos, así es que yo no creo que vayamos a caer, sabes, en una tormenta, en un escenario apocalíptico, una vez que asume el poder Donald Trump. A lo mejor me equivoco, porque todos nos equivocamos, pero yo no creo francamente que a Estados Unidos le convenga pelearse, declararle una guerra a México, porque dependemos tanto el uno del otro. Así es que, bueno, te dejo con esa reflexión, que es la que vamos a hablar en el programa de hoy de No Apto para Cínicos. No se pierda usted, No Apto para Cínicos, y ahí te lo mando también por esto. ¿Sabes a quién sí? Y a lo mejor lo puedes platicar allá en No Apto para Cínicos. ¿A quién sí le impusieron acusaciones formales y que sí enfrentó a la ley brevemente y que ahora va a ser el embajador de Donald Trump en París, en Francia? Nada más y Ándale, nada menos que don Charlie Kushner, el papá exacto, de Jared Kushner, el gobierno exacto. de ese señor. Pero bueno, querido Jaime, te mando un abrazo. Espero que todo salga muy bien por allá. Muchísimas gracias. Ahí tiene usted al periodista y corresponsal de guerra Jaime Hernández aquí en Sin Censura. Y vámonos.